Hoy vengo a explicarte cómo empecé a aprender los idiomas que estoy aprendiendo. Por si no me conoces, soy Carlota, estoy estudiando 7 idiomas a la semana, todo por mi propia cuenta a fecha de hoy, pero te voy a explicar también un poquito el recorrido, aunque ya lo tienes en algún vídeo anterior, pero como me habéis pedido tantísimas veces que os diga básicamente pues un poco más el proceso y también me habéis pedido recursos, pues que tengo muchos vídeos preparados por grabar, pero bueno, voy a explicarte el día de hoy una pregunta larguísima que me hicisteis, empezando por ¿cómo empezaste a aprender un idioma desde cero? ¿Qué fue lo primero que hiciste y la segunda cosa que hiciste, la tercera y así sucesivamente? Esa es la esencia de la pregunta y aquí vengo a resolverlo básicamente porque creo que es muy interesante porque, a ver, parto de la base diciendo que ahora mismo estoy estudiando 7, pero es cierto que en el caso del francés había empezado en el colegio como 3 años, pero no seguido, entonces como que me molestó un pelín en cuanto a como el aprendizaje, ¿no? Que me fastidió un poco mi gramática y demás. Pero luego, por ejemplo, con el chino también es una historia interesante porque básicamente yo de pequeña sabía chino y luego dejé de saber chino porque me mudé a España y se me olvidó todo porque ya no hablaba con nadie en chino, pero tenía que aprender inglés, español y catalán muy rápidamente. Es decir, bueno, el español y el inglés en cuestión de 2 meses y medio tenía que tener el nivel de pues una persona de 7 años, ¿no? Una niña de 7 años para entrar pues, al colegio. Fue un poco duro para mí, pude lograrlo claramente, pero es cierto que el chino dejé de hablarlo, pero es cierto también que solía ir a un colegio los sábados, entonces lo que hacían ahí era básicamente enseñarte a escribir y leer, pero hablar todos los niños sabían hablar súper bien, ¿sabes? Y el problema es que como yo no tenía a nadie con quien hablar, pues al final me estaban enseñando cosas, pero yo ya no me enteraba de nada, que fueron unos cuantos años de mi vida bastante durillos, la verdad, porque imagínate tener a una niña pues estudiando de lunes a viernes y luego además el sábado todo el día en el colegio. Pero bueno, eso lo dejamos para otro capítulo en mi cuenta principal, que si queréis os lo explico por ahí, que es más como de mi vida en general, ¿no? Pero al tema que nos interesa el día de hoy. Teniendo en cuenta que el chino y el francés empecé tal que así, el árabe es cierto que empecé un año en la universidad porque estoy estudiando 5 carreras, ¿no? 5 titulaciones y uno de esos títulos vendría a ser lenguas modernas. Entonces empecé como mi tercer idioma que me pedía esta titulación, pues hice el árabe. ¿Qué pasa? Que no ofrecía más clases de árabe porque no se apuntaban la gente, entonces pues lo tuve que dejar. Dicho esto, yo quería seguir con el árabe y por eso estoy ahora mismo haciéndolo por mi propia cuenta, pero que estos 3 idiomas tengo algo de base porque alguien me ha enseñado, ¿vale? Entonces, el portugués, el italiano, el japonés y el coreano, todo esto lo estoy estudiando yo sola, o por lo menos con recursos gratis. Obviamente sola, completamente sola no lo estoy haciendo porque tengo recursos donde básicamente están enseñándome, ¿sabes? O sea, al final explica el vocabulario o puedo escuchar cómo suenan estas palabras porque quieras o no, eso también es súper importante. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿vale? Que tengo diferentes canales de YouTube donde puedo ver esa información, ¿no? Y si no, también utilizo un recurso que en el blog anterior que os grabé tenéis básicamente varios recursos gratis también y pues incluiría por ejemplo la página web esta que es la Universidad de Sejong para estudiar coreano, eso es completamente gratis. Lo único que hacen 2 cosas, uno, o que puedas tener acceso a pues su contenido, ¿no? Y eso es gratis y libre para todos y luego tienen una cosa que es que te tienes que registrar para pues cuando dan clases y entonces son profesores de la universidad que imparten clases, lo único que a horas muy raras porque tienen que adaptarse como a las horas globales, ¿no? Entonces empecé con el coreano gracias a pues esta clase que pude apuntarme y estuve en nada, 4 clases eran porque era como el más básico, el introductorio, que era para entender y saber leer Hangul, que es el alfabeto coreano. Pero ya después no me han explicado nada de gramática ni de palabras, todo eso lo estoy estudiando yo sola, ¿vale? Pero me hubiera encantado haberme apuntado a una clase otra vez guiada, aunque fuera un sábado a las 9 de la noche, pero es que no pude porque, bueno, era de 7 a 9. Ahora está súper demandado, la verdad, y se agota enseguida y yo intenté y estuve 1 hora en cola, en espera, y cuando ya fui a solicitar la clase que quería, pues no podía. Y eso que tengo más oportunidades porque podías estudiarlo desde el francés, desde el chino, me daba igual, desde el inglés, desde el español, ¿sabes? Pero no fue posible. Si tú solo sabes un idioma, te diría que es incluso más difícil que entres a una clase porque pues al final el contenido que vas a ver va a ser en ese idioma, ¿sabes? Entonces, si solo sabes español y la clase español está llena, pues no vas a poder, ¿sabes? Pero bueno,
Dicho eso, ¿cómo empecé? Pues en el caso de coreano fue de esta manera, ¿vale? Mediante esta página web, que a día de hoy sigo usándolo porque tengo los vídeos y entonces cada día que me toca estudiar coreano abro eso y lo veo, y si no también mediante K-dramas, que no me he puesto a ver ninguna, la verdad, pero pronto espero, sino también K-pop, que he empezado a escuchar K-pop y me está encantando, estoy descubriendo un montón de grupos, bueno, ahí ya tengo a Rosé y a ENHYPEN, que son por ahora... Bueno, ENHYPEN es mi bias y Rosé por ahora también me gusta muchísimo y es del grupo de Blackpink, pero bueno, que me distraigo. Así es como empecé, ¿vale? Y con el árabe, como te digo, empecé en clase, pero ahora lo que estaba intentando era mantener lo que había aprendido porque ya más o menos tenía un A2. Lo único que cuando estudias tú sola te va a costar muchísimo más avanzar. Había otro comentario donde me estabais diciendo, es que llevo, no sé si me dijisteis 3 años estudiando y sigo sin mejorar. Y digo, vale, es cierto que 3 años, bueno, según el nivel que tengas y según cuánto tiempo le dediques, es normal o no, pero igualmente no puedes esperar mejorar tan rápido con un profesor como por tu propia cuenta. No sé si me explico. Al final, cuando estás estudiando por tu propia cuenta, no eres tan exigente, la verdad, aunque quieras serlo, no lo puedes ser porque siempre como que nos hacemos un poco más las flojas, ¿no? Y que es totalmente comprensible. Entonces, como que dices, bueno, esto no lo acabo de entender, ya lo miro la semana que viene, que es lo que hago yo bastante, la verdad. Digo, vale, ya me he quedado estancada, lo dejo. Y a lo mejor si tuvieras un profesor te resolvía ese problema inmediatamente y entonces podías continuar, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, 3 años para estar estudiando un idioma es poco. O sea, a mí me parece poco. Yo todos estos idiomas llevo años y años. Bueno, a ver, con estos 4 que te digo, acabo de empezar. Es decir, llevo 3 meses justitos. Pero, por ejemplo, con el árabe estuve un año, con el francés 3 años y luego con el chino, en teoría, como te digo, desde toda la vida, pero con todos mis impedimentos a lo largo del camino. Pero bueno, es importante saber que tienes toda la vida para seguir mejorando y que por eso para mí me parece también importante no como fijarte tanto en que tengo que correr, sino más bien que estoy haciendo todas las cosas bien, que estoy aprendiendo, pero bien a la primera, ¿no? Y no intentando correr, porque a veces lo que pasa cuando tienes clases es que corren, porque tú no escoges el correr, sino que te empiezan a dar un montón de temario, no lo acabas de entender y tienes que pasar ya al siguiente temario porque tampoco es personalizado para ti. Y entonces en esos casos lo que pasa es que literalmente te quedas como escasa, ¿no? Hay áreas de la gramática o del vocabulario que nunca acabas de comprender porque todos lo hemos aprendido, pero tú no lo acabaste de entender. Entonces eso es algo súper importante y una cosa buena de estudiar sola, y es que si no entiendes algo te puedes quedar ahí un buen rato y seguir luego más tarde, ¿sabes? Pero si estás en un grupo, estás en clase, estás en la universidad, en el colegio, donde sea que estés aprendiendo ese idioma, pues al final te va a resultar muchísimo más incómodo en ese sentido, en el caso de no haber entendido algo, y sobre todo si eres un poco introvertida, pues como para preguntar al profesor delante de todos o incluso fuera de clase, que yo era un poquito así, era como, bueno, ya intentaré averiguar cómo se arregla esto, y no le preguntaba al profe, ¿sabes? Por no molestar, pero bueno, que eso es algo a tener en cuenta, ¿vale? Luego, cuando yo digo, a ver, voy a estudiar estos idiomas, ¿con qué empiezo? Pues es según el idioma, es decir, por ejemplo, para mí el coreano y el japonés, que tienen pues otra forma de escribir, obviamente voy a empezar primero sabiendo leer esa escritura. Aunque no entienda el significado de esas palabras, yo necesito saber deletrear. O sea, igual que alguien que estudia, yo que sé, español por primera vez, tiene que empezar con el abecedario A, B, C, D, E, y luego ir juntando, por ejemplo, coche, ¿sabes? O sea, ir combinando las sílabas, ¿no? Pues lo mismo con cualquier idioma. Yo al principio con el coreano estaba aprendiendo cada letra del alfabeto, pero luego tenía que ir también escribiendo o leyendo palabras donde ya combinaban ya varias letras del alfabeto, ¿no? No sé si me acabo de explicar, pero seguro que me entendéis. Si estáis aquí es que me entendéis. Y pues lo mismo con el japonés. Yo estoy ahora mismo con hiragana. Llevo 3 meses y no estoy avanzando. Y es algo que me frustra, pero ligeramente, porque simplemente digo, a ver, sé que todavía me queda rato y sobre todo como estoy estudiando 7 idiomas a la semana, pues quieras o no, se me hace muy complicado dedicarle pues cada día el rato que necesito para el japonés. Pero esto es una decisión propia, porque otra cosa es que me estabais diciendo, a ver, podrías estar solo estudiando un idioma en vez de 7 a la vez, pero es que a mí lo que me gusta, lo que me estimula,
es poder ir cambiando cada día, porque al final, imagínate, me llego a desmotivar, vaya, pero esto es porque me conozco. Entonces yo prefiero saber que cada semana voy a hacer 2 veces chino, 2 veces francés, porque son los que más domino y quiero retarme un poquito más en cuanto a contenido, ¿no? Consumir, pero los otros idiomas un ratito a la semana, ¿sabes? No le dedico más porque tengo la universidad, tengo vida social, creo contenidos, tengo que grabar, editar este vídeo, trabajo, doy clases a un chico y a otra chica, entonces como que esas son todas las cosas que tengo que hacer aparte de estudiar idiomas. Entonces ya una vez cuando tengas el alfabeto según el idioma que estés estudiando, el árabe también necesitarías aprender su alfabeto, pues ya luego empiezas con las cosas más básicas que vendría a ser, por ejemplo, pronombres o adjetivos, cómo se forma una frase según el idioma. Te diré que esto llega antes o después. Por ejemplo, si estás estudiando italiano y sabes español, va a llegar súper rápido porque dices, a ver, ¿cómo es? ¿Se parece a la estructura del español o no? ¿Sabes? Pero a lo mejor si estás estudiando japonés o coreano dirás, vale, ellos hacen la estructura diferente, ponen el sustantivo no sé dónde, ¿sabes? O sea, no sé, esto es por decirte algo que tienes que tener en cuenta según el idioma si vas a empezar antes o después a estudiar ciertas cosas. Obviamente, como temario importante de primeras es aprenderte también números o cómo presentarte. Lo más básico, decir, aunque sea todo desde yo, ¿no? O sea, yo me llamo Carlota, yo tengo 20 años, yo, ¿sabes? O sea, literalmente frases así de típicas que diría un niño, pero es que literalmente cuando estás aprendiendo un idioma tienes que hablar y estudiarlo como si fueras un niño. Entonces por eso también te recomiendo muchísimo verte series o como dibujos animados que se vería un niño, pues tú míratelos y es que además te vas a sorprender que entretiene. Es decir, yo me estoy viendo uno en coreano que se llama Learn with Jado, que también está en YouTube y de verdad que es súper mona la niña y es que me recuerda a como yo veía mis cosas cuando era más pequeña. O si estás estudiando español, seguro que de pequeña has escuchado Dora la Exploradora. Es que creo que no hay nadie que no haya escuchado eso alguna vez en su vida, ¿sabes? Entonces, pues nada, que es algo muy básico. Por ejemplo, Caillou sé que es bastante buen ejemplo para, por ejemplo, el francés, que de hecho yo no lo he visto, o sea, lo vi pero en versión español, pero estoy pensando que a lo mejor algún día podría verme Caillou en francés, porque es un vocabulario que al final se repite, están hablando todo el rato de lo mismo, entonces te va a venir muy bien. Y yo no sé si la cámara está desenfocada, lo siento, pero bueno. ¿Qué otra cosa os recomiendo que hagáis? Pues ya cuando tengáis algo de base de sustantivos, adjetivos, adverbios, diría también súper importante verbos, ¿vale? En casi todos los idiomas vas a tener que conjugar. Es cierto que, por ejemplo, en el árabe es muy fácil conjugar, pero me refiero a, por ejemplo, en chino no se conjuga como tal, te tienes que aprender otras cositas que no sé cómo se llaman. Caracteres que indican si es en el pasado cercano, pasado muy pasado o pasado, pues, yo qué sé, o en el futuro cercano, futuro lejano, futuro, ¿sabes? O sea, esa es su forma de expresarte si el verbo que estás escribiendo es en el pasado, presente o futuro, que es lo que nosotros reconoceríamos en español, ¿no? Y entonces, pues, te tienes que aprender eso. No vayas al pluscuamperfecto, que siempre digo eso porque digo, a ver, ¿cuántas veces utilizas tú en el pluscuamperfecto? Y sobre todo si estás aprendiendo un idioma nuevo que estás en nivel A1, A2, el pluscuamperfecto no lo tienes que saber, ¿sabes? Porque, uno, como te digo, en muchos idiomas no necesitas el pluscuamperfecto, pero aparte, eso ya es cuando estés en B1, B2, a lo mejor ya te quieres meter más en eso. Pero si estás iniciando, te digo que los verbos más básicos en presente, pasado, próximo diría, que fue justamente lo que estudié el otro día en italiano, y también el imperfecto, que suele usarse bastante, y eso te digo lo mismo con el francés, passé composé, y luego por ejemplo le conditionnel también es bastante útil en francés, pues poquito más, ¿no? Así. Y ya después, cuando tengas los verbos y todo lo que te acabo de mencionar, ya te diría ir ampliando el vocabulario. Y es que esto solo necesitas tiempo y exponerte a ese idioma. Entonces, cuanto más rato le dediques o veas más recursos, es decir, leas o veas algo en la tele o veas una serie o escuches un podcast o no sé qué, es ahí cuando vas a aprender de verdad más vocabulario, ¿sabes? O sea, eso ya es cuestión de que te pongas y poco más, pero los fundamentos lo vas a tener a partir de A1, perdón, y A2. Y dicho esto, creo que no me dejo nada. Quiero ver si me ha puesto algo. Me dice, di lo primero que hiciste y aprendiste y luego lo segundo. Bueno, vale, sí, un poco lo mismo. Pues ya está. Me refiero a que me puedes cotillar
en las otras cuentas para ver paso a paso cómo lo estoy haciendo, porque además os estoy haciendo un reto, entonces básicamente estoy grabándome cada día que estoy estudiando y contándoos un poquito lo que estoy estudiando, pues más o menos también para motivaros a vosotros a estudiar y demás, pero que es bastante cuestión de dedicación, organización, sobre todo saber organizar todas las otras cosas que tienes que hacer en tu día a día y cómo puedes incluir un ratito para estudiar tu idioma. Yo siempre digo, si no tienes tiempo, seguro que 15 minutos, 20 minutos puedes sacar al día para estudiar ese idioma. Entonces eso es lo que hago yo cuando estoy súper justita de tiempo. Digo, vale, 15 minutos voy a estar mirándome esto y lo doy por hecho y satisfecho, ¿sabes? Entonces, pues ya está. Dicho todo esto, me puedes seguir en mi cuenta principal, que es donde publico muchas cosas sobre mí y sobre pues cosas diversas, vaya. Y si quieres cosas de idiomas, también tienes cuenta y un poquito más. Así que dejadme cualquier duda que tengáis, pregunta, que iré respondiendo.